Amables televidentes, buenas noches. Gracias por estar de nuevo en la hora 22. Vamos a seguir conversando acá en la hora 22 sobre el tema de Rusia, Ucrania y sobre todo iniciando este primer segmento del día de hoy, de la noche de hoy, lo que ha tenido que ver con la sublevación o lo que pueda denominarse como rebelión, depende desde el punto de vista que se vea, del señor Prigozhin, que ocurrió ya hace unas 2 semanas en Rusia. Y recibo con mucho agrado para tal fin a Rafael Percival Peña, ex militar, ex general de la República, que tiene amplios conocimientos con lo que sucede en Rusia y en el campo internacional también. Rafael, gracias por estar conmigo. Gracias, Gregory. Para mí es siempre un honor, una distinción, un placer estar contigo porque creo que tú eres una leyenda de la televisión dominicana. Tú eres una leyenda, quiero decir eso. Y además de esto, porque hace muchos años que tú me entrevistaste y no hemos tocado y no nos habíamos visto en la televisión. Y por eso te felicito y me enorgullece estar contigo en tu programa. Muchísimas gracias, Rafael. Me honran tus palabras. Y sí, nos une un lapso de tiempo bastante amplio en que nos conocimos en unas circunstancias muy especiales. Rafael, ha ocurrido, yo mencionaba en la introducción, es una rebelión. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el caso del grupo Wagner? Que todos conocemos ya, es una situación que con el señor Yevgeny Prigozhin ha sucedido. Y días atrás estuvo acá un gran amigo, Manuel González, conversando sobre el tema. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular? Mira, mi opinión particular, que le dicen que es subversión, insurrección, para mí es un montaje. Para mí es un conato. Conato es muy diferente a lo que es una sublevación, una insurrección. Un conato es decir que tú no estás de acuerdo con nada, y eso fue lo que pasó en el fondo, porque venían sucediendo cosas en el mando escalonado que tiene Rusia, que no dio pie con bola en el inicio de la invasión, porque mandaron a las tropas no entrenadas y creían que iba a ser un paseo de entrar a Ucrania y acabar. Y sucedió todo lo contrario. Inclusive no estaban preparados para la alta tecnología que tenía la OTAN, los famosos, la bazooka ese Javelin, que es una bazooka norteamericana, que acabó con todos los tanques de T-72, T-90 rusos. Y esto conllevó a que también habían indicios en tiempos atrás, en la guerra de Siria, que Wagner participó y que Wagner no fue tomada en cuenta. Inclusive, le cortaron el grifo a Prigozhin, que era el comandante en Siria, en Alepo, y no le hacían llegar las municiones. Parece que el Estado Mayor de 2 personas, el ministro de la Guerra, que es Sogio, y también Valerín, que es el jefe de Estado Mayor del Ejército, ellos no querían que ellos brillaran, Wagner. Entonces, le cortaron el grifo y ellos se quejaron amargamente. Cuando todo terminó, él alegó y hizo entrevista pública porque Prigozhin tenía un medio de comunicación en Telegram que se hacía eco de todo. Este hombre, un oligarca que fue aprohijado y subido al escenario como empresario por Putin. Hay que decir la verdad. Sucedieron varios hechos también que vamos a señalar que salieron en la prensa. Una vez agarraron un oligarca ruso, multimillonario, los ucranianos, y se negociaron ese
oligarca que estaba hecho preso por las Fuerzas Armadas ucranianas, y entonces lo soltaron porque cuando tomaron el famoso batallón Azov, que en Mariupol, y tomaron la cerrería de Mariupol, que es el mejor puerto que hay en la parte sur de Ucrania, negociaron y soltaron casi 12. Hoy, señores, tenemos que decir la verdad. Erdogan se fue con Zelensky a la isla de la Culebra. Allí llevaron los presos que habían soltado y que le pidieron, hicieron un contrato de no intervenir jamás en la guerra. Y hoy lo soltaron, Erdogan, y esto conlleva a que los contratos no se cumplan y hay un problema en esa acción. ¿De cuáles contratos hablas? De esos prisioneros que fueron hechos presos, el regimiento completo, que hizo una resistencia encarnecida en esa fábrica de acero que tiene Mariupol. Entonces hay que decir que en esos individuos, los comandantes de esa unidad, Azov, que era un grupo criminal que asesinó, que mató, que quemó gente, que tienen ideología nazista, hoy esos 5 comandantes lo soltaron. Hoy. Estamos hablando, eso pasó hoy. Y fue Erdogan con Zelensky. Y se lo entregó y lo recibieron como héroe en Ucrania. Y dijeron que iban a volver al frente. Entonces se había hecho un contrato de que ellos iban a ser liberados, pero que no participaran más en la guerra. Entonces no se cumplió con ese contrato. Eso va a tener consecuencias que tú no te imaginas, ¿eh? Cuando mencionas en tu relato el grupo Wagner, lo haces de una manera tan evidente, tan práctica, que me pregunto, hablas de Wagner como un protagonista normal cuando mencionas Putin, cuando mencionas Zelensky. ¿Por qué Wagner es tan común para tu vocabulario? Es común porque ellos, te voy a decir la verdad, lo que yo pienso, no hay ningún equipo. Ellos dicen que llegan a 35, otros dicen que llegan a 50.000 hombres. Nadie ha hecho la historia en esta guerra, última guerra. Estamos hablando de la de Siria, estamos hablando de la de Yemen y estamos hablando esta de Ucrania. Ningún ejército ha hecho la historia que estos individuos han hecho. En Siria hicieron historia. Derrotaron al ISIS, derrotaron al Daesh. Y hay que decir lo que eran ellos. Entonces tienen su historia, tienen su legado. Y por eso yo digo y mantengo, quiero decir, que son hombres entrenados y tienen experiencia de guerra, mucha experiencia de guerra. Y lógicamente, Putin con esto ha dado ejemplo. Porque mira, tú puedes acusar de Putin de todo lo que tú quieras, pero el tipo es comedido. Mira que no saltó a la conclusión. Hoy en día, 30 comandantes, el 29, pero dejaron salir la información hoy, el encargado de prensa de Moscú, que se reunió Putin, que se había reunido ¿con quién? Con Prigozhin. Y 30 comandantes del Wagner, porque era vital eso, porque había una confusión que todavía lo iban a asesinar, que lo iban a matar, y ellos se comprometieron a apoyar a Putin, y Putin le da el aval porque lo necesitan. Gran parte de ese grupo Wagner está establecido, ¿tú sabes cuánto? A 100 kilómetros de Kiev, en Bielorrusia. Porque el amarre de todo, del arreglo de todo lo que se hizo, ¿sabes quién lo hizo? Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, que es un hombre que tiene 31 años en el poder. ¿Y tú sabes quién lo sostiene ahí? Con toda la protesta que tiene Lukashenko dentro de Bielorrusia. Putin. Es un brazo armado, Bielorrusia, de Rusia. Entonces,
hay que entender lo que está pasando en el mundo y hay que entender los líderes. Pero es la dimensión de Putin. Y mucha gente me critica porque yo alabo mucho a Putin. Putin es un hombre que no ha improvisado. Putin es un hombre que es abogado. Putin es un hombre que tú... Porque mucha gente habla de Putin, pero no oye los discursos de Putin. Putin tiene un discurso de 4 horas, hace como 3 años. 4 horas hablándole al pueblo ruso. Ahí habla de todo. Y lógicamente uno no habla ruso, pero hay traducciones que tú la vas leyendo. Y tú dices, no, pero este hombre es fuera de serie. Por eso tiene 21 años en el poder ya. Y está hasta el 36, la Duma de Rusia. Pero tú sabes qué, hay elecciones ahora en el 24. Y estoy seguro que Putin va a ganar. Hoy las encuestas lo están dando con 74%. Prigozhin, lo que denominas un conato, sucedido hace varias semanas, ¿por qué surge? ¿Qué hace que este señor tome esa decisión que le pudo costar la vida? Tú eres un halcón cetrero, porque esa pregunta hay que hacerla. Te felicito. Señores, ¿por qué sucede esto? Eso tiene algo. ¿Cómo es posible que tú seas una comandante de una unidad de ese tipo? En Rusia, con un ejército profesional de Rusia, tú comienzas a criticar a los comandantes, pero no todo tipo de comandantes, al ministro de la guerra y al jefe del ejército. Show. Oye, y tú eres comandante de una unidad mercenaria. Oye, para permitirte que tú seas comandante de una operación mercenaria, que está muy valorado hoy en día, todos los ejércitos del mundo tienen unidades militares que no son militares en sí del Ministerio de Defensa. Estados Unidos, te voy a dar uno, Academy, que anteriormente se llamaba, le decían Blackwater. Y tú te vas, te buscas, e inclusive, podemos decir, en Rusia hay varias, pero la más que tenía soporte técnico y logístico de Putin era Putin porque tiene una finalidad con este ultranacionalista que se llama Prigozhin. Y que Putin lo sabe, que es un ultranacionalista, más nacionalista que Putin. Entonces, este hombre cuestionó la forma de cómo la cadena de comando del ejército ruso estaba manejando la guerra. En plena guerra de Alepo, esos comandantes, ese ministro de la guerra, ese jefe del ejército, mira, le cortó el grifo para las municiones y la guerra se hacen con municiones. Y esto conllevó a que este hombre tuvo que salir a denunciar eso. Hoy en día, el 29, que fue la reunión con los comandantes, que no se dijo, ahí se puntualizó, oye lo siguiente, y creo que se limpió el paño, y se bañó el paño, bien bañado. Esos comandantes de unidades se juntaron con Putin, ahí está la foto, ahí está todo lo que se habló, y ellos externaron todo lo que había pasado en la guerra de Libia y también en la guerra de Ucrania, y lógicamente, hábilmente, Putin saneó las diferencias. Pero esa es una diferencia mucho más elevada de esto. Porque nosotros estamos hablando que el Pentágono había denunciado que se habían escapado por una tecla 6.200 millones de dólares. Repito la cifra, 6.200 millones de dólares. Y se había hablado con Prigozhin para crear una sublevación interna en Rusia, una conspiración. Este hombre se fue y habló con Putin del tratado que le habían anunciado la CIA. Y Putin le dijo, algo, vamos a hacer el aguaje. Y por eso tú ves que sale de Ucrania, entra a Rusia y se pone casi a 200 kilómetros. ¿Cuándo tú has visto que una columna de tanque y de vehículos va a avanzar
sin protección aérea. Lo mismo que está pasando en la invasión a Ucrania, por eso es que le han desbaratado todos los tanques Bradley, los tanques Brand, los tanques AMX francés, los tanques Loper, lo han destruido. ¿Usted sabe por qué? Porque Ucrania no tiene aviación. Yo no había visto una cosa tan ilógica de tú hacer un avance, una ofensiva, sin apoyo aéreo. Literalmente no tiene o no la está usando la aviación. No tienen. Pueden ser que tengan 3 o 4 aviones, pero eso es insuficiente. En la artillería no tienen. Y por eso los rusos han acabado, incluyendo con las minas también. Tú ves columnas de tanques y cuando explota la mina delante, todos se paran. Y ahí viene el famoso helicóptero K-52 y acaba, porque es una bestia de helicóptero. Y han acabado. Entonces, vuelvo de nuevo al avance de Perkusin en Rostov, entrando donde estaba el cuartel general de la invasión de Ucrania, estaba ahí, y él la tomó. ¿Qué fue? Que lo dejaron pasar. En esta situación que se ha producido, Rafael, Vladimir Putin sale fortalecido, se muestra débil, porque verdaderamente tener una especie de situación que puso en ascuas en un determinado momento hasta la atención mundial tiene un significado. Sí, mira, lo he dado en el punto, ha martillado el clavo, pero la verdad no necesita clavo. Si lo puso en ascuas, él sabía lo que estaba haciendo. Porque esto es, como yo le digo, una mascarada, un montaje que se hizo. Ahora tiene que delinearlo. La primera vez que Putin salió... Montaje, ¿quién lo hace? ¿Para quién? ¿Por qué? Putin con Prigozhin. Para simular una subversión, cuando no era subversión, para tomar el dinero que el Pentágono ha denunciado que dejaron escapar para esa operación de subversión. Entonces Prigozhin le jugó el juego. Entonces la gente dice, no, pero ¿de dónde Persia saca esa información? Yo le pido que yo no veo solamente la prensa occidente. Yo veo Russia Today, yo leo Israel, yo leo también, porque Mossad está metido en esto también. El M1 inglés está metido en esto, que es la gran puta de Europa, que se despertan a lo que sea los ingleses. Entonces nosotros humildemente leímos también el periódico de japonés. Ahí está, en japonés, traducido, los 6.200 millones y la CIA. Lo dice el título del programa. Oye bien, yo no soy un improvisado. Yo no voy a estar dando información que no sea la verdad. Ahora, en esa situación de avance, ¿cómo es posible que tú traigas una columna de 200 vehículos, tanques y todo, empatan algunos, y tú no tengas apoyo aéreo? Cuando se hizo esa simulación, a los 2 días, Putin hizo un discurso. El discurso yo lo vi un poco cautivo, con mucho cuidado. Cauteloso. Cauteloso, sí, cautivo, cauteloso. Digo, pero ven acá, él no está diciendo las cosas como son, de traidor y todo eso. Está bien para frenar el ímpetu que podía venir de la población. Entonces, también vi que él había mandado un avión civil a Washington, D.C. Estamos hablando de Putin. El avión tiene 262 asientos. No estaban ocupados los 262 aviones. A Washington, D.C. Cuando todas las relaciones, los embajadores, los delegados políticos de negocio, lo habían retirado, había pedido Estados Unidos que se fueran, las sanciones estaban, o sea, no había ningún tipo de relación diplomática, solamente el embajador para ciertas cosas. Y cuando yo veo que él manda un avión, digo, pero esto huele raro, lógicamente. Era ahí fui a hablar con Estados Unidos,
Putin, varios delegados fueron, no sé lo que hablaron, pero estoy seguro que hablaron de algo. Yo sabía en mi adentro todo lo que estaba pasando, digo, pero yo estoy seguro, ayer salió antes de ayer, que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, Alexander, dijo que Putin se había juntado con Prigozhin y los 30 comandantes. Desde que yo vi eso, dije, bingo. ¿Por qué? Porque yo sabía que había hablado. Porque yo sabía que algún contacto tenía Putin con todos sus comandantes. De acuerdo a esa información, la reunión se produce el 29 de junio. El 29. ¿Y cuándo fue el conato? El 24. 5 días después, podemos decir. Entonces, no se había dado a conocer en la opinión pública. Hoy la da a conocer el Ministerio de Prensa del Kremlin, lo da a conocer. Ahí yo digo, oh, mira cómo es la cosa. ¿Cuál es el estatus en este momento, si tienes la información de Wagner? De Wagner, bueno, que Wagner está establecido. No, los comandantes están haciendo una base muy de cerca en Bielorrusia, la están preparando, y de ahí va a venir el ataque completo cuando le entren a Kiev, que Kiev está a 100 kilómetros. Nunca antes Wagner, nunca ese grupo se había puesto más cerca de Kiev como está ahora, con esta mascarada que hizo Putin, porque Putin y también Wagner y también los organismos de inteligencia de Rusia, ¿tú quieres que te diga? Son subestimados. No hay que subestimarlo. Tienen equipo, oye, la guerra electrónica ha distorsionado hoy en día en Ucrania. La guerra electrónica solamente que está haciendo Rusia. Todos los equipos, todos los drones, todos los aviones, todos, oye, tienen loco. Los misiles los tiran para un sitio y caen en otro sitio. Para uno elaborarse un criterio lo más objetivo y concreto y cierto posible en esta crisis de Rusia y de Ucrania, Rafael, ¿a cuál medio o cuáles medios podemos acudir a escarbar, a mirar, a brevar? Porque yo te estoy entendiendo, claro. Y yo le quiero decir al dominicano que nos está viendo, y las dominicanas, es la primera víctima en la guerra, el primer muerto de guerra. Esa es la verdad. En esta guerra es una mascarada que hay de confusión. Tanto de Ucrania que dicen que han desbaratado, qué sé yo cuánto, tanques, no tienen, no hay una acertada eficiencia. Ellos sí adentro saben lo que está pasando, pero no dan al exterior las informaciones. No hay ningún medio. Hoy, CNN, por ejemplo, es de Biden, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. ¿Tú le vas a creer? Yo lo leo y veo y trato de sacar conclusión. Y me voy a otro sitio a buscar Russia Today, me meto con los árabes, me meto con los iraníes, inclusive los iraníes. Hoy en día, los iraníes compraron en el mercado negro los famosos Javelin, la bazooka que acabó con los rusos cuando entraron. Ese aparato hoy lo están haciendo los iraníes ya. Lo compraron, hicieron y lo sofisticaron. La guerra ha cambiado completamente. Ya no hay seguridad en tanque de guerra. No hay forma. E inclusive, te voy a decir, se ha sabido que han agarrado Bradley, que han tomado tanques AMX enterecito. Los tripulantes lo abandonan. ¿Qué está pasando en Ucrania? 5 tanques avanzan en el frente. Entre ellos hay un Leopard y 2 T-90 o T-72. ¿de qué nacionalidad es el Leopard? Leopard es alemán. Yeah. Leopard 2 y Leopard 4. Leopard 6 creo también. Pero mira esto. Esos tanques son sofisticados, muy sofisticados. Le dieron un entrenamiento a los ucranianos que no fue suficiente. Y esos muchachos, digo muchachos jóvenes, que tú sabes lo que está haciendo Rusia ahora mismo,
está pagando 1 millón de rublos. Repito la cifra. 1 millón de rublos a aquel soldado que destruya con una bazooka, con un RP-7, con un Javelin, que destruya un Leopard. Oye, ¿por qué? ¿Qué significado tiene ese tanque? Oye el significado. Los rusos ven al T-72, que es construcción rusa, y ven al T-90 y no le interesa. Le interesa el Leopard. El Leopard por 2 cosas. Por lo que han dicho que era invencible y lógicamente algo más todavía. Tiene la cruz pintada en la torreta, en varios lados, del signo alemán de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de la esvástica. La esvástica, para que tú sepas. Entonces, pero actualmente allá en Ucrania. Actualmente, actualmente no. Desde que salieron de Alemania para Ucrania. Y entonces estos muchachos le dan $1 millón por destruir a un Bradley, a un Braham y a un Leopard. Entonces, esto es una guerra también de dinero. Y oye lo que están haciendo los rusos. Eso no es mercenario. Eso está así, búsquenlo. Lo único que digo, búsquenlos. Porque hay mucha gente que sale y dice, pero Persia, ¿dónde sacas esta información? Yo le dije el otro día, me salió un general dominicano, que como yo sabía que el ministro de guerra ruso, no era ruso, era de Kazajstán. Oye bien, Kazajstán. Kazajstán, lógicamente, es el único militar que no es de San Petersburgo. Todo el Estado Mayor completo, inclusive de los políticos, inclusive Putin, inclusive el ministro Sergei Lavrov, ¿tú sabes dónde son? De San Petersburgo. ¿Y cómo yo sé todo eso? Indagando, buscando. Esa es la información que nosotros tenemos. Porque no improvisando de que esto es así, no. 1 millón de rublos le están dando a cada soldado que tumbe, que frene a un Leopard. Bien, vamos a hacer, Rafael Percival Peña, una pausa breve. Al inicio del segundo bloque, cuando volvamos, quiero que toquemos el aspecto del origen de toda esta situación Rusia-Ucrania, que echemos unas páginas de 700 días aproximadamente hacia atrás. Yo creo que más. Más. Sí, bueno, sí. Tú indicarás en qué punto partirás a ver a tu modo, con tu criterio, el origen de esta situación. Vamos a comenzar con la plaza Tiananmen. Por ahí. Por ahí. Rafael Percival Peña, en unos instantes, retorna a la hora 22. Rafael Percival Peña, a inicios de febrero de 2021 amanece el mundo con la noticia increíble. 4 de febrero. ¿4? De febrero. Perfecto. De que Rusia acaba de invadir a Ucrania. A partir de ahí la historia es harto conocida. Mencioné en el segmento anterior que íbamos al inicio, al origen de esa situación. Tú indicas que ese fue el día de la invasión, pero la verdad del inicio está en otro lugar y en otro tiempo. Sí. Mira, para uno comenzar a decir el problema, uno tiene que ver los antecedentes. Cuando tú haces una tesis de guerra, una tesis jurídica, tú tienes que poner antecedentes. ¿Qué pasó y qué causó todo esto? Lógicamente la situación económica de Estados Unidos no era buena. Y Estados Unidos necesitaba una guerra. Inclusive, podemos decir, que específicamente con lo que pasó en Kiev, yo no sé si tú recuerdas, de Tiananmen, la plaza de Tiananmen. Tiananmen.
2014. Hubo esa sublevación y esa situación que pasó en Ucrania. Ahí se conllevó y ahí se puntualizó una guerra de independencia en Donetsk y en Lugansk también, que tiene 97% o 90% de rusos que hablan ruso y que se le quería prohibir que hablaran ruso. Esto conllevó a una guerra que se llevó, ¿tú sabes qué cantidad de vida? En el 2014, tú estás diciendo, casi 15.000 personas murieron en esa guerra, entre Ucrania y Lugansk. Entonces, vino Rusia y declaró la independencia de esas dos partes. Es ahí que nace el problema de esto. Entonces, si nos vamos ahí, tenemos que irnos más atrás todavía. En la Segunda Guerra Mundial, los ucranianos fueron vilipendiados, obliterados, esquilmados por los nazis. Y vino Stalin, ocupó toda esa parte de ahí, asesinó muchísima gente también. Esos resentimientos quedaron inoculados en la población de la tercera generación, antes de esta generación, por los stalinistas. Y eso conlleva también a esta sublevación. Y esto conlleva a esta guerra. Y esto conlleva a este problema con los rusos. Porque los rusos dicen, bueno, ya no son comunistas. Eso es lo que le cree la gente. Ellos hicieron una catarsis. Sabían que no podían continuar con el comunismo. Hicieron un mundo capitalista, que hoy los grandes oligarcas de Rusia son los grandes magnates. Oye, y te voy a dar un dato. ¿Tú te acuerdas que con el batallón de Azov, que estaba en la siderúrgica ahí famosa, la más grande que existe en Ucrania, que está muy cerca de Mariupol, que hoy hay 6 plantas nucleares ahí, de las más grandes que hay en Europa, Ahí pasó y se hizo una negociación con ese oligarca ruso y se entregó ese oligarca ruso y dejaron ir a esta gente que habían agarrado dentro del batallón de Azov. Ese batallón de Azov es nazi. Oye, puro nazi son. Entonces, todo esto conllevado a una mezcolanza de cosas que han sucedido dentro de Ucrania, que ha conllevado a esta guerra. Y esta guerra ha conllevado también a la parte económica, porque el granero de Europa es Ucrania. Y Ucrania hoy no puede sacar estos granos, de todos los granos que hay, girasol, de todo tipo de granos. Lo tiene que llevar al sur, a Odessa. Y tú sabes quién está controlando la parte sur. Hoy, la ha invadido y la tiene. Tiene el Mar Negro también tomado. Los rusos. Los rusos no son capitalistas. Esa fue la metamorfosis que ellos se obligaron a hacer con Gorbachev y Boris Yeltsin. Oye bien, inclusive te puedo decir que el comandante ministro de guerra hoy, el Sergei Shoigu, ese era un hombre de Boris Yeltsin y Putin no lo ha quitado, Putin lo dejó ahí. Para que tú veas. Entonces, todo esto conlleva a decirte a ti que esta mezcolanza, esta situación de confusión y de dramatismo que hay dentro de esta guerra, nos puede conllevar, que yo digo, que si la guerra se lleva como lo está llevando ahora mismo Rusia, con todo el equipo que tiene, esto va a terminar antes de este año. ¿Por qué va a terminar en ese periodo? Porque no la puede llevar Zelensky ya. Zelensky está derrotado. Así, claro te lo puedo decir. ¿Se van a desgastar sus hombres o la economía para sostener esa misión? Esa misión no la puede. Solamente la puede sostener Zelensky. Esa es la queja de él, de la ayuda que le den, Mira, no hay un país en Europa más corrupto que Ucrania.
Te voy a dar datos. En esa sublevación que hubo y tumbaron al presidente ucraniano en 2014, ¿tú sabes quién estaba ahí metido con una compañía haciendo negocio? Porque yo no lo quiero ver metido ahí. Yo lo quiero ver metido en un tanque luego para avanzando. ¿Sabes quién? Al hijo de Biden. Sí, es archiconocido Hunter Biden, que tiene negocio en Ucrania, que ha hecho cosas, está acusado. Entonces, oye, yo te pongo y te digo, ¿y cuál es la situación que hoy da ahí Zelensky? ¿Tú crees que Zelensky, con toda esta cantidad de dinero que se le ha dado, dónde están todas esas armas? ¿Dónde están? Porque dinero, 500 millones, 1.000 millones, qué sé yo cuánto, y Estados Unidos ya llegó a su límite. Inclusive tengo la información. Mac Miller, el jefe de Estado Mayor conjunto de Estados Unidos, dice que hay que parar esta guerra. Un militar activo, de 4 estrellas. El Mac Miller lo dijo, antes de ayer lo dijo. ¿Hay manos que pueden detener esa guerra? Yo creo que la mano que más visible hay hoy en día, con las declaraciones que han dado, y que si tiene un 72% para ser presidente de Estados Unidos, y lo ha dicho, que si él gana la presidencia, la guerra la para inmediatamente. ¿Te refieres a Donald Trump? A Donald Trump. Estoy hablando con nombre, Donald Trump. Es que no se puede continuar con esta guerra. Tú no puedes ya, cuando tú sabes que tú vas a perder una guerra, porque parece que hasta el último hombre vamos a pelear. Eso lo dijo Hitler. Y agarró a todos esos niños de 13 y 14 años y lo puso en el frente para pelear, cuando no había más nadie. Eso están haciendo ahora, están reclutando a las mujeres para pelear en Ucrania. Entonces, cuando un presidente llega a esa etapa de sacrificar a su pueblo y matarlo, y llevarlo al borde de tensión, porque Ucrania se va a quedar sin hombre. Si siguen así, no va a haber hombre. Eso ya pasó en varios países. Y las mujeres se quedan solas. Y los hombres felices. Porque si tú eres hombre en Ucrania y tú estás vivo, y tú quedaste vivo, tú vas a tener 5 o 10 mujeres. Inclusive, mira, te doy a datos. Hubo un país, creo que fue en Francia, por ahí, que desaparecieron tantos hombres que entraron inmigrantes turcos, inmigrantes árabes, porque no habían hombres. Al final de esta situación de Rusia y Ucrania, Rafael, ¿piensas que puede haber la posibilidad de que se defina a favor de Ucrania la situación? No, no hay forma, No. ya no hay forma. Al contrario, si la guerra continúa un mes más, entra en una etapa bastante peligrosa. Incluso, te voy a decir el dato. ¿Cómo es posible que esté estilizado, que no se pueden usar las bombas de racimo? Y Estados Unidos dice que le va a entregar bombas de racimo. ¿Qué es una bomba de racimo? Es una bomba que está fragmentada con varios equipos diferentes dentro de la bomba. No solamente explotar, que causan un daño terrible, fragmentada. Eso es prohibido. La prohibieron en Vietnam. Y además el daño que causa, porque queda disgregada en los campos donde van a cultivar, y ahí van a venir animales y la van a pisar y se desbaratan. Ahí van o sea, queda activa después quedan activas. Entonces, Biden dice que la va a utilizar. Biden no está en la capacidad emocional, psíquica hoy, de llevar un Estado como Estados Unidos. Lo hemos visto. Pero ese tema lo ha tocado Biden, ¿Cuál? el que mencionas, de la bomba de racimo. Ya la aprobó. Ya la aprobó. Pero Estados Unidos se comprometió a no participar de manera directa en ese conflicto. ¿Y tú crees que no está trabajando? Bueno, de manera directa menciona. No, yo te puedo asegurar que hay gente metida del Mossad, que hay gente metida de China, que hay gente metida de Estados Unidos. No en acciones directas, pero puede en un momento estar directo. Porque la situación
puede cambiar rápido. Y la situación de definición, ¿en qué consistiría? ¿En una abdicación de Zelensky, una entrega? ¿Puedes vislumbrar cuál sería un posible final? Sí, yo te puedo decir. Una negociación, sentarse. Bueno, quédense en Lugansk y Donetsk y mire, y negociar. Yo creo que eso es lo mejor ahora mismo. Y para que esta juventud de 16 años, porque eso es lo que están haciendo, montándolo en un Leopard, cuando el Leopard, ellos se están apiando los Leopard y lo dejan encendido y lo abandonan. Si esa definición se produce con este ejemplo último que has dado, de llegar a un acuerdo para que ya Zelensky, Ucrania se replieguen, sería un triunfo para Rusia y para Putin, una definición de ese tipo. Ya es un triunfo para Putin. Y ese triunfo no debió ser a los 2 meses de iniciada esta incursión. No, porque la herida era muy fuerte. De ambos bandos. Una. También el ego era muy fuerte de Zelensky. Es que lo menciono por la diferencia de peso, o sea, como si vamos al boxeo, un peso pluma con un peso pesado. Así entonces, mismo. Y no se entiende que ese match llegue a 12 rounds, sino que se produzca un desenlace por nocaut en el primero o en el segundo round. ¿Y tú crees que él no lo sabía? ¿Quién? ¿Putin? No, Zelensky. Que había diferencia en libras. Está bien. Esa es una, la primera. La segunda es, oye, que el ego, y entonces que te vamos a ayudar y te prometer, y nosotros necesitamos esta guerra, y la OTAN se metió completo en esto. Y las presiones contra Rusia, contra la frontera de Rusia, era terrible. Entonces, Rusia no va a ceder. Mira, Finlandia entró a la OTAN, y Letonia y Polonia. Oye, es una situación bastante difícil cuando tú quieres estrangular un país y volver a ese país y presionarlo en la frontera. No va a permitir Rusia que Finlandia le ponga misiles nucleares a 5 minutos de Moscú. Eso no es verdad. Supongamos que fuera la inversa. ¿Cómo es posible que se plantee misiles nucleares a 5 minutos de Washington, D.C., en México? Dime. Sí. ¿Lo va a permitir Estados Unidos? Bien, ahora pero dime, ¿lo va a permitir? Evidentemente no. Entonces tenemos el ejemplo ahí, en 1962. No, sí, los cubanos los rusos trataron en Cuba poner los misiles nucleares. ¿Qué pasó? Esa parte está debidamente y explícitamente explicada por el mismo Putin de la trayectoria que ha tenido la OTAN a través de los años, sí, acercándose a bordear a la frontera con Rusia. Ahora, en un análisis elemental, sencillo, de quienes no tenemos el conocimiento de esa situación geopolítica, pero tampoco de la guerra, sí miramos que Rusia, lo más poderoso junto con Estados Unidos que hay a nivel armamentista, un enemigo, un contrincante, con el cual hay un desnivel comparativo tan amplio en todo, en armas, hasta en habitantes. ¿Cómo se extiende 2 años una situación? Uno hubiera entendido que eso debió definirse, esa situación, hace muchos meses. Porque tú sabes que a Zelensky, a Ucrania, Occidente, o la OTAN, no te apures que te vamos a ayudar, te vamos a dar armas, te vamos a dar todo. Y él se lo creyó. Y llega un momento cuando ya no hay, tú tienes que meter personal, el factor humano, tú lo has mermado. ¿Tú sabes cuánto se cree que han perdido los ucranianos? Hombres. Mal contado. Una cantidad que pueda 275,000 soldados. Oye bien, hombres. Y cuidado, sin más. Eso es monstruoso. Monstruoso, eso es una guerra terrible. Entonces, un muchacho sin experiencia de guerra, haciendo selfie, él es un gran actor y se cree que la guerra se puede llevar así. Eso no es así. No, eso es improvisado. Entonces también el coro de la OTAN, Alemania, Francia. Entonces mire el caso, lo que está Francia hoy en día. Es un problema grave.
que no solamente Francia, mira, Serbia, Bulgaria, salió de esto. Hungría también dice, no, yo echo para atrás, estoy en esta guerra ya. Hay países que no quieren ya, no quieren. Y mismo Estados Unidos, oye, la cúpula de los demócratas está diciendo, no, ya vamos para esto. Porque el sangrado, el desgaste, en una guerra de desgaste, Ucrania no podría sobrevivir, no debía sobrevivir. Tenían que saber que no podían sobrevivir. Ucrania ha extendido esa situación en el tiempo por refuerzo logístico de Occidente. Exactamente. Ellos se basaron en que iban a recibir todo. Han recibido, pero no pueden. Inclusive, ¿cómo tú vas a hacer una operación defensiva con tanques, artillería, sin apoyo aéreo? Oye, tú tienes apoyo aéreo, tú ganas la guerra. Eso es así. El apoyo aéreo es lo principal que tú tienes que tener para hacer una ofensiva. Y tú comienzas una ofensiva el 4, que sé yo qué, de este 1 de julio, creo que fue, sin apoyo aéreo. ¿Las bajas en el ejército ruso se conocen? Sí, oye, mucha baja. Porque los rusos en su primer fallo, cuando iniciaron la guerra, creía que iba a ser una pasada. Y se demostraron que no. Mataron hasta generales. Generales se llevaron por una resistencia férrea, pero soldados sin experiencia de guerra. Cuando entró este grupo Wagner, la cosa varió. Hicieron en Gerson, mira, una estrategia con el general famoso Sirvinsky ese, que está sonando mucho. Ese general, ese es un general que estuvo también en Siria con el llave de él era el famoso Wagner, el comandante de los Wagner. A propósito, se habla del interés en hacer política de Prigozhin. Ya lo convirtieron en un hombre político. Oye, indiscutiblemente, para que tú veas, el hombre ya es un político. Además de guardia, es un político. Es así. Y va a ser. Y es hombre de Putin. Es un hombre de Putin. Es de Putin ese hombre. Mucha gente que están peleados. No, eso no es. Yo sabía, digo yo, y hoy recibí la información. Porque fue el 29. Él no ha tenido ninguna aparición ni participación pública después de esa situación. Bueno, te digo que no ha tenido participación, pero tuvo el valor de en el momento de hacer la avanzada y entrar, hablar de lo que estaba pasando y la forma como habló. Se le sentía un hombre indignado por la forma de la expresión de los gestos de la cara, los gestos faciales de una comunicación. Saben hasta con los ojos que tú si estás hablando verdad o mentira. Este hombre está envenenado porque, lógicamente, cuando tú tienes a cargo 35.000 hombres y te mueren 10.000, que tú tienes que ir a enterrarlo. Y además, él tiene la responsabilidad con esa familia. Porque eso no se termina ahí. Ah, que lo enterramos y ya. No, eso no es así. Zelensky va a tener problemas en Ucrania. ¿Por qué? Ajá, y todos son muertos. Y todos son muertos que han enterrado. Pero él está representando su gestión de gobierno, el país. Ay, qué bonito. Pero tú fuiste que causaste esto. Tú fuiste que te metiste en esta guerra. Que te dejaste llevar de Occidente, de la OTAN. ¿Y qué pudo haber hecho? ¿Qué debió haber hecho? Sopesar y negociar. Hubo un tratado, el Tratado de Minsk. Ya. ¿Tú te acuerdas del Tratado de Minsk, claro, Bielorrusia? Claro. Se saltaron, se volaron ese acuerdo. En esta guerra se han violado acuerdos. Ese de las bombas de racimo se violó. Eso estaba establecido y ya se lo están dando a Ucrania. Si fuera por capacidad bélica, y vuelvo a tomar el punto de vista de los que vemos desde lejos y miramos a Rusia y a Estados Unidos como los países más fuertes en armamentos, ¿pudo o puede Rusia tomar una actitud drástica y decir, bueno, terminemos esto de esta manera? Ahí es que yo le tengo miedo a esto.
Si esta guerra continúa, repito, si esta guerra continúa, podemos llegar a un momento con dos cosas. La primera es las plantas nucleares de Mirapol. Las 6 plantas que mencionaste. Y otra que hay arriba, al norte, en Morop, esa famosa. Esas plantas reciben agua a través de presas para enfriamiento de los reactores. Si esas plantas no reciben esa agua, estas plantas pueden explotar, calentarse. Lo mismo que pasó el 26 de febrero de 1984, 87, creo. En Rusia. No, en Rusia no. En Ucrania. Eso tengo Lo de Chernobyl. Chernobyl, sí. Sí, correcto. Entonces, esa es una que pueden explotar por eso, pero hay otra más. Vamos a terminar con esto. Ya me tienen harto, me han violado todo, me han faltado respeto. Usar armas tácticas nucleares. ¿Qué son armas tácticas nucleares? Que ya no son de la dimensión grande de abarcar un área de 5 kilómetros nada más, o 10 kilómetros. Y comenzamos a lanzar armas. Se han utilizado hasta ahora armas elementales, bélicas elementales. Gracias a Dios que no. La última fue en Hiroshima y Nagasaki. Pero vete a ver lo que pasó en Japón, Fukushima y Chernobyl, que no fueron armas letales, fueron plantas que en un momento determinado se calentaron y mira lo que pasó. Todavía en Fukushima hay problemas. Todavía en Chernobyl ahí no se puede vivir. Entonces yo te digo, esto puede coger una vuelta donde haya un punto de no retorno en esta escalada que puede venir. Si no hay un acuerdo en 3 meses, yo le doy a esta guerra 3 meses para que haya un acuerdo. Si no hay un acuerdo en 3 meses, que Dios no coja comenzado. Bien. Rafael Percival Peña, muchas gracias por venir a la hora 22 a tocar un tema con tus conocimientos y el seguimiento que le has dado a lo que es la situación Rusia-Ucrania, con la experiencia que tienes en el área militar, en el área estratégica, y tus conocimientos pues los has compartido esta noche con los televidentes de la hora 22. Muchas gracias a ti por tu invitación y cuando tú quieras estamos disponibles. Bien, hermano. Señores, mañana nueva vez les espero en la hora 22 a la hora 22.